Buenas tardes, mi nombre es Rancelis Hernández, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro. Curso la materia de Sociología por Saya. Este video les voy a hablar sobre élites políticas y democracia. Cuando hablamos de estos dos conceptos en una misma frase parece que son antagónicos, que expresan realidades de una sociedad en tensión. Es decir, el término élite alude a aquellos grupos minoritarios del poder que son influyentes en una sociedad. En cambio, democracia son aquellas igualdad o semejanza que se le da a las personas dentro de una sociedad para el ejercicio legítimo del poder. Por eso parece que estas dos palabras no tienen como una similitud y que es un problema que no tiene solución. Pero cuando lo vemos hoy en día en las sociedades modernas o en las democracias de hoy en día contemporáneas, nos damos cuenta que las élites políticas son necesarias. Son necesarias para el funcionamiento saludable de un Estado, de una sociedad. ¿Cómo es esto? Es decir, las élites políticas van a promulgar o van a relacionar su poder, pero manifestándose en democracia, es decir, en elecciones, en sus funciones, en que se represente debidamente a lo que está haciendo como trabajo como élites políticas. Es decir, el concepto de élite, como ya lo había dicho antes, son un grupo de pequeñas personas reducidos, influyentes, que ejercen el poder en un estado. Es decir, puede ser regional, local, nacional. También puede ser no simplemente un partido político, una asociación, puede ser también a nivel internacional como en los grupos de la Unión Europea, también pueden existir en las Naciones Unidas. Es simplemente que ocupe un cargo político en la administración pública de una sociedad o un punto de partida y que ejerza su poder de manera eficaz, saludable y eficiente para la sociedad. Las teorías de las élites nacen en el siglo XIX en Europa. ¿Y por qué nacen estas élites políticas? Como una necesidad. ¿Una necesidad cómo? Es bastante difícil entender que las élites políticas en democracia, pero este concepto fue penetrando cada vez más cuando se vio la necesidad de entender el concepto de democracia en el concepto de poder político. Es decir, desde una perspectiva democrática, entender los mecanismos del poder. De ahí surgen las teorías de las élites políticas. Y como representante tenemos al padre de las teorías elitistas de la escuela italiana, ya que ellos empiezan a entender cómo influyen este grupo minoritario en las sociedades. Entonces el padre de las teorías, quien lo nace en primer lugar, fue Gaetano Mosca, que es economista, politólogo, fue político, fue senador, fue consultor de un periódico, y él empieza a entender lo que es la élite. Para él era ese grupo minoritario de personas que no estaba en el poder por una influencia de otra persona o que lo habían colocado en esa administración, sino por sus cualidades, por su representación educativa. Fue él y sus estudios los que lo llegaron a estar dentro de esa élite como tal. A su vez, el otro personaje representativo de las élites o de las teorías es Gaetano Mosca. Para él, la élite era individual, no significa que su hijo, el sucesor, iba a seguir en la élite, sino que el individualismo en el sistema del elitismo, y que podían sobresalir por sus cualidades innatas que estuvieran por él. A su vez, Robert Michel, fue un economista también, politólogo, explica los partidos del elitismo, o sea, los partidos políticos dentro del elitismo. Y para él existe una clave esencial en las élites y la democracia, que era la oligarquía. Para él, sin oligarquía no hay democracia. Y explicaba
la ley de hierro. Es decir, esa importancia de ese grupo minoritario para que exista una democracia en una sociedad. Estos fueron los 3 postulados principales para que existieran las teorías elitistas. A su vez, las características del elitismo político, entendemos que su poder es centralizado. Se caracterizan por ser unitario, porque no es uno ni es todo, sino que es un grupo. El poder recae sobre un grupo de personas influyentes. Son organizados, se caracteriza también porque él ejerce la dirección política de un sistema en totalidad. También existe el gobernado y el gobernante. Así funciona el elitismo político. A su vez, también es importante destacar, como ya lo había mencionado antes, la democracia. Como ya lo dije, la democracia es una forma de gobierno de Estado, donde hay totalidad, hay igualdad. Nace en la antigua Grecia, cuando nace el periodo de la polis, al igual que la democracia en su concepto etimológico explica que es pueblo y poder. La democracia llega a un punto de partida desde la antigüedad. Como ya lo he dicho antes, empieza desde los postulados o de las teorías cuando Aristóteles y Platón empezaban a entender las formas de gobierno que estaba pasando en aquel sistema o en aquella época, que era necesario la representación o las decisiones ejercidas por sus representantes. Al igual, fueron sumándose varios teóricos o varios postulados, como era el republicano, que nace en Italia, y la democracia sobresalía sobre el Senado. Llega el liberalismo. El representante del liberalismo fue Montesquieu, que explica que la democracia es igualdad para todos, el voto, el sufragio. Para aquel entonces, en el siglo XV, al igual que está un exponente de la democracia representativa, que era Rousseau, y sobre todo concatenando las ideas entre teorías del elitismo y la democracia, hay una teoría sobresaliente sobre la teoría del elitismo en democracia, por Joseph Schumpeter, un estadounidense, donde él explica un ejemplo muy similar que lo podemos encontrar en las sociedades, que las personas escogemos a las personas más capacitadas o idóneas para la formación o gerenciar una sociedad. Es decir, en una organización, un grupo de vecinos quiere constatar quién está en la junta del condominio. Uno va a votación, uno lo escoge, los representantes hacen campaña, se van a elecciones y por mayoría se escoge el líder. Pero siempre el grupo recae en un líder, en un grupo minoritario. Por eso es que vemos cómo las democracias hoy en día son representativas y se hacen notar por el sufragio. El sufragio es la única forma de entender que hay democracia. Democracia no hay en corrientes ideológicas como el fascismo, como el comunismo, porque la democracia no recae en el líder, no deja atrás al pueblo, sino que lo escucha, lo analiza y expresa su capacidad de lo que tiene el pueblo que decir, es decir, elecciones. La única forma de que exista democracia en una sociedad. Cuando vemos estos dos conceptos en las ciencias políticas, vemos qué importante es, porque ya sabemos que para las ciencias políticas es importante entender un sistema a nivel social, económico y político, y las élites funcionan eso, entender el sistema político de un Estado. Como politólogos podemos ver cómo las teorías elitistas fueron los precursores politólogos cuando se interesaron de entender el sistema político de una sociedad. A través de la democracia entendemos las masas, movemos la sociedad, vemos qué desean, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus principales peticiones, y vemos de qué manera lo podemos administrar o qué manera podemos cumplir ese tipo de funciones. A su vez, en la gerencia empresarial, estos términos son difíciles de acotar
o de concatenar a la vez que vamos hablando. Porque si vemos que las empresas, si bien es cierto, existen las élites, una élite organizacional política, ya que son las encargadas de velar por su misión, visión y cumplimiento de los derechos de aquella empresa. Y vemos que si bien es cierto, hay votaciones, pero no es una representación totalitaria como se ve en el caso. Porque si vemos sindicatos, vemos organizaciones, pero no, ellos exponen sus necesidades, pero es esa élite, ese grupo de personas minoritarias encargados de ver si lo que plantean se le hace beneficioso a la empresa, es posible llevarlos a cabo, cumplir esas necesidades o esos deseos que tienen como trabajadores. Por eso vemos que, bien es cierto, no es una democracia totalitaria, sino una organización participativa. Participan los trabajadores, exponen sus necesidades, pero es la élite que toman sus necesidades. Para concluir, vemos cómo es necesario las élites políticas en la sociedad. Al principio en las ciencias políticas no se le daba el beneficio que tuviera o la importancia, pero hoy en día vemos que es necesario. No existe ninguna parte donde no existe una élite. Existe un liderazgo, existe una persona. Las élites políticas, mientras sean saludables y representativas, es importante tenerlas en la sociedad, sobre todo en el sistema político. Hay que tenerlas, y hay que tener una élite política en democracia y representativa, sobre todo para el bienestar del Estado o de las organizaciones públicas. Gracias.